Alcalá Día a Día. Las 10:44 de la mañana, es martes 8 de enero y todos los martes con Tony Fernández en Lenteja nos acercamos a las adicciones para conocerlas más a fondo, para comprender los motivos que puedan llevar a cualquier persona, sea de la edad que sea o el género, y hace que, se envuelva en un círculo vicioso del que a veces es muy difícil salir, pero sobre todo lo que es más difícil es que esa misma persona se dé cuenta de que tiene un problema, un grave problema. Y hoy vamos a profundizar en estas adicciones tratando, sobre todo, mirando hacia los jóvenes, hacia la adolescencia. Y es que, como hemos podido comprobar, pues en la mayoría de los casos se empieza a jugar con las drogas y el alcohol a muy temprana edad, precisamente cuando menos voluntad tenemos. Así que vamos a comenzar el año también presentando a Tony Fernández. Muy buenos días, Tony. Muy buenos días, Sonia. Feliz año. Feliz año igualmente. ¿Los Reyes qué tal se han portado? Se han portado bien. Hemos sido buenos, ¿no? Sí, Entonces. Sí. Hemos sido muy buenos. De eso es de lo que se trata y vamos a ayudar a mucha gente a que siga siendo buena, ¿no? De eso se trata. Vamos a conocer en esta ocasión, en este espacio, en el día de hoy, un poco más a fondo esas drogas a las que se acercan los jóvenes, ¿no? Sí, la más común, la que más tienen a mano y el tema de las discotecas, de los afters, lo pueden conseguir tranquilamente cuando quieran, está a la orden del día y sobre todo para los chavales jóvenes de entre 12 y 16 años, que es la peor edad que pueden llegar a tenerla, ¿no? Y consumir. Sobre todo porque el cerebro todavía no está preparado para hacer frente a todo eso. Exacto. A todas las consecuencias que vienen tras el consumo de estas drogas. Drogas que, erróneamente le llamamos drogas de moda. Drogas de moda, sí. Y son el éxtasis, la marihuana y el hachís. Y el hachís, sí. Pues cuéntanos un poquito más sobre ellas. Mira, ¿qué es el éxtasis? La MDMA, usualmente conocida como éxtasis, es una droga empatógena, perteneciente a la familia de las anfetaminas sustituidas. ¿Qué efecto tiene la MDMA, el éxtasis? Efectos agudos. Quien consume éxtasis puede experimentar los efectos embriagadores de la droga alrededor de los 45 minutos después de tomar una sola dosis. Esos efectos incluyen una intensificada sensación de bienestar, mayor introversión, calidez emocional, empatía hacia otros y la disposición a conversar sobre recuerdos con gran carga emocional. Además, la gente reporta la intensificación de la percepción sensorial como una marca distintiva de la experiencia con el éxtasis. Sin embargo, el éxtasis puede causar varios efectos secundarios agudos. Por ejemplo, si bien las sobredosis letales del éxtasis no son comunes, puede potencialmente poner en riesgo la vida, con síntomas como presión arterial, hipertensión, desfallecimiento, mareos, ataques de pánico y en casos graves, pérdida de conocimiento y convulsiones. También puede causar tensión involuntaria de la mandíbula, pérdida de apetito, leve distanciamiento de uno mismo, pensamientos ilógicos y organizados, piernas inquietas, náusea, bochornos o escalofríos, dolor de cabeza, sudor y rigidez muscular o arterial en las horas siguientes al consumo. El éxtasis produce una reducción importante de la percepción y predicción del movimiento. Por ejemplo, la capacidad de evaluar si un conductor está en peligro de chocar con otro vehículo. Esto destaca los peligros a realizar actividades específicas como conducir un vehículo. Una vez que el éxtasis se metaboliza o descompone en el organismo, sus derivados interfieren con la capacidad del cuerpo para metabolizar la droga. En consecuencia, dosis adicionales de éxtasis puede producir niveles de sangre inesperadamente altos, lo que puede agravar los efectos tóxicos de la droga. Además, la combinación de éxtasis con otras sustancias, tales como la cafeína, anfetaminas,
mefedrona, marihuana o alcohol puede aumentar el riesgo de que se produzcan efectos secundarios adversos relacionados con el éxtasis. Una droga, la verdad que bastante, digamos, innovadora, porque la han creado en un laboratorio, Sí. pero además también es algo que no podemos predecir, que cómo nos va a sentar, cuál es la reacción que vamos a tener ante ella, Sí. ¿no? Bajo sus efectos. Y la duración incluso de esos efectos, ¿no? Porque depende también del organismo. Depende de la persona, depende de todo, la capacidad de peso, la capacidad que tu cuerpo lo permita, pero fíjate, a partir de los 45 minutos ya eso tiene unos efectos secundarios que son bastante importantes, ¿no? Importante, por supuesto, como todas, ¿no? Pero el éxtasis es una de las drogas más peligrosas para los jóvenes. Sí, está clarísimo. Sobre todo porque la sensación que les da es la de, sobre todo, alejamiento de sí mismos. O sea, es como si no fueran ni siquiera ellos, ¿no? Sí, como que se evaden del sistema, de la humanidad, ¿no? Como están en su mundo y... Muchos jóvenes la aprovechan, este tipo de drogas, precisamente para combatir, digamos, muchos miedos, ¿no? Sí. La vergüenza, la timidez... Sí. Todo eso que a lo mejor no lo dejan salir en un estado normal y aprovechan cuando están bajo los efectos de esta droga para poder realizarse, entre comillas, ¿no? Con esto, ¿no? Introducirse en el grupo, digamos, ¿no? Si el grupo de amigos que tú tienes está con esto, es como te introducen directamente porque uno se siente aislado. Entonces, para no sentirse aislado, ¿qué hace? Pues hace lo que hacen los demás, ¿no? Y más los críos. Claro. Además, bueno, hace mucho tiempo, hará unos 25 años, ¿no? Más o menos, estaba, bueno, en auge, total auge, ¿no? Sí. El éxtasis, aunque ha existido pues prácticamente de siempre. Pero ahora parece ser que se consume menos, ¿no? Sí. O hay menos noticias sobre este tipo de drogas en el mercado. Hay menos noticias, pero se sigue consumiendo igual. Ujú. O sea, las discotecas, los afters, la gente joven lo sigue consumiendo lo mismo. Lo que pasa es que no se le da la importancia que se le da, por ejemplo, a la cocaína o a la heroína. Que está más extendida quizás entre la población, ¿no? Sí. Bueno, y el éxtasis es una de las drogas químicas que nacen del laboratorio, pero luego tenemos la marihuana, que es una droga natural, Sí. que todo, bueno, por el hecho de que crezca de la tierra y que en cualquier sitio se pueda plantar, pues parece ser que lo consideramos como menos perjudicial para la salud, ¿no? Sin embargo, tú tienes cosas que contarnos sobre ella. Sí, la marihuana es una droga que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas del cáñamo índico de sustancias aromáticas y azucaradas, que produce sensaciones euforizantes y alucinógenas. Normalmente se fuma mezclada con tabaco y su abuso puede llegar a crear independencia. ¿Cuáles son sus efectos? Pues pocos minutos después de haber inhalado humo de marihuana, el ritmo cardíaco de la persona se acelera. El pasaje respiratorio se relaja y se dilata, y los vasos sanguíneos de los ojos se expanden, haciendo que los ojos se vean enrojecidos. El ritmo cardíaco, normalmente entre 70 y 80 palpitaciones por minuto, pueden incrementar entre un 20 y un 50% las palpitaciones por minuto, o hasta puede duplicarse en algunos casos. Usar otras drogas en combinación con la marihuana puede amplificar este efecto. Hay cierta evidencia de estudios científicos que indica que el riesgo de que alguna persona sufra un ataque de corazón durante la primera hora después de haber fumado marihuana es casi 5 veces más alto que el riesgo usual. Uh-huh. Esta observación puede ser en parte explicada por el efecto de la marihuana. Tiene al aumentar la tensión arterial y el ritmo cardíaco y disminuir la capacidad de que la sangre pueda transportar oxígeno. El fumar marihuana está relacionado con una inflamación amplia de las vías respiratorias y una hiperinflamación de los pulmones. Y las personas que fuman marihuana regularmente han reportado más síntomas de bronquitis crónicas que las personas que no lo fuman. ¿Puede el consumo de marihuana llevar al uso de otras drogas? Las ratas de laboratorio que han sido expuestas a cannabinoides durante la adolescencia muestran más tarde de la edad adulta una disminución en la respuesta a la dopamina en el centro de
gratificación del cerebro, en la medida que esto se puede generar. A los humanos estos hallazgos podrían ayudar a explicar los descubrimientos que han reportado en la mayoría de estudios epidemiológicos, indicando que el uso de la marihuana a una temprana edad incrementa la propensión a usar drogas y desarrollar una adicción a otras sustancias más tarde en sus vidas. Estos descubrimientos son conscientes con la idea de que la marihuana puede ser una puerta de entrada a otro uso de otras drogas. El alcohol y la nicotina también disponen para el cerebro tener una respuesta más aguda a otras drogas, y son también como la marihuana, típicamente usada antes de que una persona progrese a usar otras sustancias más peligrosas. El ambiente social que rodea a una persona también son factores críticos en el riesgo de que una persona use drogas. Las personas son más vulnerables a usar, simplemente más propensas a empezar a usar sustancias que están fácilmente al alcance, como la marihuana, el tabaco o el alcohol. De todo esto, realmente lo que se desprende, quizás ese sea el motivo por el cual la marihuana esté legalizada en algunos países, ¿no? Como en Ámsterdam, por ejemplo. Quizás todo esto nos indica que no es tan problemática la droga en sí, ¿no? La marihuana en sí, sino que te predispone luego al uso de otras. Al uso de otras, claro. Como puede pasar con el tabaco o con el alcohol. Exacto. Sin embargo, el uso a lo mejor moderado de la marihuana no es tan fatídico, ¿no? Como pueda ser el de otras drogas, sino más bien que supone la entrada hacia un mundo peor. Peor todavía. Bueno, la marihuana también se está usando de forma terapéutica. De forma terapéutica, pero claro, es de forma terapéutica. No fumándola. No fumándola, ni para crearte un vicio. Efectivamente. Es que claro, hay otras formas, ¿no? de usar la marihuana. Sí. Incluso en galletas, en bizcocho. En tartas, sí. En tartas, sin embargo, no sé si en ese aspecto, claro, los pulmones no te va a afectar, evidentemente, si consumes la marihuana de esa manera. No, está claro. Lo que hace es, a lo mejor, pues quizás aprovecharte de las propiedades beneficiosas o de esa forma, ¿no? De tranquilidad que te pueda producir la marihuana. La marihuana, exactamente. ¿Y qué pasa con el hachís? Porque claro, el hachís es un derivado de la marihuana, surge del aceite Sí, exactamente. de la planta. El hachís es un producto obtenido del cannabis a partir de su resina, en bruto o purificada. Se obtiene prensando la resina obtenida de las humedades floridas de los dioicos de Cannabis sativa. Esta resina se presiona conteniendo una masa de color variable, generalmente marrón, pero también verde, amarilla o rojiza, dependiendo de la variedad de la que se obtiene y de la pureza. Usualmente se le da forma de ladrillo, a veces redondeados. El hachís se fuma en cigarrillos o pipas, a menudo mezclado con tabaco. ¿Qué efectos a corto plazo tiene el hachís? Pues debido a que el hachís contiene altas cantidades de THC, los consumidores pueden sentir muchos de los efectos que tendrían después de consumir marihuana, pero de forma mucho más intensa. Algunos de los principales efectos son distorsión de la percepción del tiempo, el color y los límites espaciales, la sensación de relajación y felicidad que se eleva hasta el punto de la euforia, risa incontrolable, problemas con el pensamiento general y la resolución de problemas, aumento del apetito, incremento del ritmo cardíaco, pupilas dilatadas, ansiedad, disminución de la coordinación motora, sequedad en la boca y la garganta. ¿Y qué efectos a largo plazo puede tener el hachís? El hachís daña los pulmones y aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. También pueden experimentar disminución de las capacidades de rendimiento cognitivo, cambios hormonales y adicción física o psicológica. Aunque se ha demostrado que el hachís es menos adictivo que el alcohol o la nicotina, es fácil volverse dependiente, ya que afecta las partes placenteras del cerebro. Cuando aparece la adicción, los consumidores pueden experimentar pérdida de motivación, depresión, agitación, ansiedad, trastorno del sueño y pérdida del apetito, como síntomas de abstinencias principales. Como síntoma de abstinencia, porque precisamente es común que la gente dice que cuando fumas hachís
come mucho. Sí. O sea, que le entra mucha hambre y demás, que duerme, pero sin embargo el efecto es contrario cuando precisamente no lo consumes, ¿no? Eso es lo que hace precisamente que cada vez quieras consumir más, porque es la forma de dormir bien, de comer bien. Sí. Y de sentirte feliz, ¿no? Sí. Como si no hubiera otras cosas en la vida, ¿no? Para ser felices. Imagínate. Pero de todo esto también tiene algo que contarnos Carlos González, que es licenciado en Ciencias Físicas y posee además una experiencia de 24 años como profesor de matemáticas y de física, trabajando directamente con adolescentes. 23 años nada más y nada menos dando conferencias y talleres sobre el crecimiento personal. Ha publicado para periódicos y revistas artículos de divulgación y cuentos donde interviene pues frecuentemente en los medios de comunicación. Autor también del libro 23 maestros de corazón. Basado en esta obra ha surgido una película documental que se llama Entre Maestros, en la que se muestra con alumnos auténticos y con el propio autor como profesor, y donde nos cuenta cómo llevar a la práctica su formación de crecimiento personal y social. Educar empoderando, así es como se llama este film, que ha sido subvencionado por el Ministerio de Cultura y también coproducido por Televisión Española. Actualmente es investigador y divulgador de los nuevos paradigmas científicos y es escritor y formador en su mirada Educar empoderando. Nosotros tenemos la suerte de tenerlo hoy al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Has estado escuchando todo lo que nos ha contado Tony sobre el éxtasis, la marihuana y el hachís. Sí. Al fin y al cabo, toda esta información la podemos encontrar en cualquier enciclopedia, en Google, en Internet, pero la realidad en el día a día con los adolescentes, ¿cómo podemos trasladarla? Tanto cuando hablamos de éxtasis como cuando hablamos de marihuana y hachís. Claro, a mí me gusta ir a la profundidad de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y una cosa es prevenir la drogadicción y otra entenderla, que es muy diferente. O sea, cuando tratas de prevenirla, por ejemplo, cuando se habla del mal que causa, eso ayuda, pero tiene un límite. Pasa con el tabaco, pasa con todas las drogas, ¿no? Claro. Si no entendemos la causa profunda, la forma de pensar del ser humano que le lleva a la drogadicción, solo podemos prevenirla. Y claro, eso no es suficiente. Claro. Entonces, fíjate, he estado escuchando lo que hablabais de la droga, del éxtasis, ¿no? Fíjate que ahí está la clave. ¿Por qué se llama éxtasis esta droga? Es muy interesante. Sí. Porque es una droga artificial, no es una droga ancestral como el hachís, ¿no? Que hay una planta detrás, etcétera. Entonces, el nombre, ¿quién se lo ha puesto? Sus creadores. Claro. Es obra de un marketing. Claro. Claro, éxtasis es obra de un marketing. Claro. Claro. Nos está vendiendo las connotaciones positivas, ¿no? Claro. Lo positivo que vamos a encontrar con esta droga. Efectivamente. Y quien lo ha hecho es bueno en marketing. Claro, el marketing nos enseña algo. El marketing juega con la naturaleza humana y las necesidades humanas. Es decir, el éxtasis es una necesidad humana. O sea, si atacamos solamente el nombre no nos basta, ¿no? Es una necesidad humana el éxtasis. Claro. El disfrutar de las emociones que nos hacen sentir vivos. Eso es quizá lo que nos mueva en el día a día, ¿no? No, la necesidad de buscar esas sensaciones, ¿no? Es lo que Claro, nos mueve en el día a día, pero claro, tenemos que buscarlo en cosas naturales y precisamente en nuestras relaciones ¿sabes sociales. dónde está el problema? Que nuestra educación no está hecha para buscarlo. No está fundamentada en el sentido de la felicidad. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo en un laberinto de que todo el mundo lleva máscaras y es quien no es, cómo vas a encontrar esas emociones de forma natural? Claro. La excepción es que alguno lo encuentre. Es evidente que no todo el mundo termina en la droga. Todo el mundo busca esa éxtasis. Para terminar la droga hace falta tener un desequilibrio adolescente, podríamos decir, que también existe en los adultos. Sí. El adolescente no muere con el adulto, está presente. Basta mirar nuestros políticos para ver su comportamiento adolescente, ¿no? Hace falta un desequilibrio adolescente y unas condiciones de amistades y de entorno, ¿no? Evidentemente, se tienen que dar esas cosas. Pero todo el mundo busca esa felicidad. Si esa felicidad hay una puerta fácil, como es el éxtasis o cualquier droga, ¿no? Y un entorno, pues se va uno a parar allí. Pero la esencia, que es lo que a mí más me interesa, la esencia del problema, porque no solamente existen las drogas de las que estáis hablando,
Claro. El poder también es una droga para un político. Ujú. O el trabajo para un yuppie. Sí. Claro, más o menos peligrosas, pero todo el mundo busca esa felicidad haciendo proyecciones. Ujú. Entonces, el problema básico educativo es que partimos de un analfabetismo emocional. Ujú. Las personas no saben crearse las emociones positivas que anhelan, no saben creárselas. Incluso buscan que se las creen otros. Mi media naranja que me haga feliz, ¿no? Sí, claro. Que es otra droga, en definitiva, entre comillas, ¿no? Puedes ir cambiando de pareja buscando también lo mismo, ¿no? Claro. Evidentemente hay unas más peligrosas que otras, ¿no? Pero hay un trasfondo común, podríamos decir, que es nuestro analfabetismo emocional. Somos analfabetos emocionales. No sabemos gestionar nuestras emociones. Y claro, el éxtasis nos lleva a un paraíso momentáneo donde hay las emociones que anhelamos. Ujú. Entonces, claro, el trabajo es un trabajo educativo que hay que empezar por los propios educadores, Ujú. para ir más allá de la prevención y de asustar a las personas. Porque sabemos que asustar con lo que puede pasar tiene un límite. Claro. Y además funciona muy poco con los adolescentes. Basta que le asustes de algo para que... Para que quieran intentarlo, ¿verdad? Claro, o sea... Entonces, el drogadicto que no es adolescente está también en desequilibrio adolescente. Porque durante años estuve estudiando al adolescente y me di cuenta que esa mente está presente también en el adulto. Una cosa es la sabiduría adolescente, que es lo que hay que fomentar en la educación, y otra es el desequilibrio adolescente. Te pongo un ejemplo. En la sabiduría adolescente está el superar los límites. Un adolescente dice, esta raya está prohibida, así pues voy a pisarla, ¿no? Eso en principio es bueno innato. si se hace con sabiduría. Te pongo un ejemplo sabio de superar los límites. Es sabio superar los límites cuando son para desarrollar tus potenciales. Claro. El ejemplo lo tenemos en la semilla. Una semilla se transforma en brote porque supera el límite de semilla, se rompe la piel de la semilla, ¿no? Para liberar su potencial y convertirse en planta. La educación tiene que ser eso. La educación tiene que ayudar a romper límites, pero desde la sabiduría. Como no lo hace, el adolescente está en desequilibrio y rompe límites como correr el peligro encima de una moto o drogándose, podríamos decir, ¿no? Y el adulto que tiene ese adolescente interior dentro también se desequilibra. Y con 40, 50 años puedes comportarte perfectamente como un adolescente desequilibrado, ¿no? Y por lo tanto, para mí, la drogadicción es consecuencia de nuestro analfabetismo emocional y del desequilibrio adolescente en la mente de la persona, ¿no? Podríamos decir. Esas serían las cosas que habría que trabajar educativamente para que la droga fuese cediendo. O sea, la droga es una necesidad en ciertas personas porque no pueden cubrir sus necesidades emocionales. Eso es como yo lo vería. Esto, Carlos, hablamos que no es en nuestro país ni es una deficiencia de nuestro sistema educativo, sino estamos hablando de que es un problema generalizado a nivel mundial, innato quizás como personas, ¿no? Claro, por eso... No hemos todavía sabido comprender lo que sentimos. No, pero mira, es un problema de analfabetismo. Tú vas a la Edad Media y el 99% de las personas no sabían leer. Claro, entonces la primera alfabetización, cuando las personas saben leer y conocen las 4 reglas, empiezan a poderse defender, empiezan a tener un cierto plano de igualdad con los que sí sabían, ¿no? Claro. O sea, era como un derecho humano la primera alfabetización. Si tú no lees, es que no podrías ni moverte en Internet, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo lo ha entendido que eso es un derecho humano. Pero ahora toca entender que la alfabetización emocional y de autoconocimiento es también un derecho humano. Y esa es la que va a acabar con problemas como la droga, definitivamente. Porque la falta de conocernos a nosotros mismos y de cómo generar emociones positivas y de cómo liberarnos de las negativas es el problema no solamente de la droga, sino de los males del mundo. Los enfrentamientos entre países, entre políticos, emana de lo mismo, de un desconocimiento del sentido de la felicidad. Lo que busca el adolescente y el drogadicto en general es su sentido de la felicidad, pero como parte de un analfabetismo emocional se pierde. Claro. Y no puede encontrar su sentido de la felicidad. El sentido de la felicidad es lo que buscamos todos. Un mundo feliz se basa en que cada uno encuentre su sentido de la felicidad. Entonces, nadie puede decirte, hay un libro, bueno, muy famoso, lo habré leído 500.000 millones de veces, por no decirte, pero es cierto
Me lo he leído muchísimas veces porque es muy fácil de leer, te lo presentaban, pues no sé si ahora con el sistema educativo te lo venden de esa manera. En aquellos entonces, cuando estaba estudiando yo, te lo presentaban como un ejemplo para comprender el comunismo, ¿no? Donde se presenta eso, un mundo feliz. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide sobre mi felicidad, no? Y ahí es donde se plantea esa cuestión. Y precisamente utilizaban para crear la felicidad de todos los ciudadanos de este mundo feliz, utilizaban precisamente eso, drogas, para mantenerlos en un estado de felicidad donde pues sucumbieran a todas las necesidades de ese mundo feliz. De esta manera, pues éramos, digamos, una máquina totalmente engranada, perfectamente engranada, pero había una persona que estaba decidiendo sobre eso. Así que, al fin y al cabo, pues al final del libro, ¿no? La moraleja, digamos, es que no puede haber un mundo feliz cuando es otra persona la que decide sobre tu felicidad. Eres tú el que tienes que encontrar tu propia felicidad. Es que, claro, las ideologías dogmáticas son otra droga. Es una droga aún más peligrosa, tal vez, que el éxtasis. Pienses en el nazismo. Hoy, millones de personas sucumbieron en Alemania y eran personas cultas, Sí. Atención, mucha atención. O sea, Las drogas no tienen nada que ver con la incultura hoy en día, para nada. Pero me refiero a un país que no era del tercer mundo, Alemania, cuando entró en el nazismo. Quiere decir que tenía sus escuelas, etcétera, ¿no? Sí. Hablo de la población en general. O sea, cuidado con la ideología dogmática, porque es una droga no perseguida. Cuidado, cuidadín. O sea, el problema de la droga no es solamente químico. Es que existe también las ideologías dogmáticas, y ahora en el mundo se está viendo resurgir de ciertas ideologías dogmáticas, y es para que nos demos cuenta que eso es también una droga, que es una falsa felicidad, como tú dices, ¿no? Es un sustituto, la droga es una forma, un sustituto de la felicidad. Pues es la forma en que alguien te está diciendo que así tienes que ser feliz. Claro, no se puede imponer la felicidad, es una cosa que tiene que nacer como el brote de la semilla, tiene que nacer de ti, y cada uno tiene que tener su propio sentido de la felicidad. No lo puede decidir un dogma desde fuera. Claro. Y eso es pura educación. Educar desde el sentido de la felicidad. Para mí esa es la clave. Carlos, y claro, estamos hablando del éxtasis, que es una creación humana en laboratorio, con un plan de marketing detrás y demás, pero claro, no ocurre lo mismo con la marihuana y el hachís, ¿no? Cuando hablamos entonces de estas drogas, no dejan de ser algo que te da la naturaleza para tu propio aprovechamiento. Sí, porque también se hace un buenismo de la naturaleza, ¿no? Tú te tomas una cicuta y te mueres, igual que un veneno químico. Es decir, no, en la naturaleza están las cosas buenas y malas igual que lo artificial, ¿no? Podríamos decir. Lo que pasa es que lo artificial, con el desarrollo, consigue concentrar las cosas. Consigue hacer ejércitos inmensos, consigue hacer drogas inmensas, ¿no? O sea, aumenta el potencial de esas cosas, pero esas cosas ya existían previamente, ¿no? Podríamos decir. Entonces, yo, en definitiva, lo que quiero decir es que lo que le lleva a la droga a alguien seguro que está relacionado con su infelicidad, vamos, pero segurísimo, ¿no? Y que la auténtica prevención está en cambiar la educación. Mientras lo conseguimos, que es una labor profunda, ¿no? Evidentemente la labor de prevención, digamos, es importante, pero no es suficiente. Claro. Tenemos que enseñar a la su felicidad a sí mismos, no buscarla fuera, ni en personas, ni en ideología, ni en un trabajo, ni en una forma de vida o utilizando otras drogas. Claro, incluso yo te diría más, fíjate, no hay que tener miedo. O sea, cuando uno ha entrado en la droga, hay que convertirlo en sabiduría. Una cosa, tú has tenido una experiencia. Tú en ese éxtasis, cuando te estás recuperando, dirías, ¿y tú qué emoción tienes en inteligencia emocional? Pues me sentía muy a gusto con esto. Oye, ¿es verdad que te sentías a gusto cuando estabas con la droga? Aprovechar tu experiencia para generar esas emociones sin necesidad de la droga. Y entonces terminas dando las gracias a la vida por haber pasado por ahí, fíjate lo que te digo. Siempre que seas capaz de convertirlo en sabiduría, claro. Claro. Pero eso, Carlos, no pasa con los adolescentes, ¿no? Porque le falta educadores que estén a esa altura, podríamos decir, de convertir en sabiduría sus errores. Y enseñarles que tienen que
pisar la raya de lo prohibido, pero sabiamente, aquella raya de lo prohibido que les permita crecer, no que les lleve a una cárcel, ¿no? Es decir, el adolescente no debe morir en nosotros, claro, porque siempre tenemos que pisar rayas de los prohibidos. Nos prohibimos cosas a nosotros mismos que nos impiden crecer, ¿no? Sí. Pero la mayoría de las veces son esos miedos, ¿no? Los que no nos permiten crecer. Detrás de ese miedo está quizás ese deseo de éxito en tal asunto. Claro, porque fíjate que hay como una necesidad básica en todo ser humano, que es la necesidad de ser amado y ser reconocido. Entonces, una de las cosas que favorece entrar en la droga son los grupos, claro, las amistades, ¿ves? Conocimiento fuera de la familia. Sí. Claro, porque la familia ve como un niño, busca reconocimiento. Y entonces es cuando empieza a probar cosas y pisar rayas, ¿no? Sí, sí. Y a pesar que se las abierta, las pisa porque está en su naturaleza, podríamos decir. Entonces, claro, evidentemente las compañías son un problema, pero no es la esencia del problema. No. La esencia es la educación. La gente no sepa decir lo prohibido desde la sabiduría y pisar. Claro. Tony, que tienes aquí a Carlos y quieres preguntarle muchas cosas. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz año. Feliz año. Mira, Carlos, que te iba a preguntar, ¿crees que la educación que están teniendo los jóvenes es más porque están en la calle, amigos y no bebo? ¿Cómo crío? Bueno, pues se están educando como pueden. Porque fíjate que el mundo está en crisis en el sentido positivo de la palabra, de dejar cosas que no son necesarias, no han tenido muchos problemas. Entonces, la gente está muy desencantada muchas veces del mundo, sí, porque en la tele no sale las ideas generando nuevos mundos. Las tienes que buscar en sitios recónditos del internet. Sí. Claro, yo me dedico a eso y sé que a cada problema que aparece en la televisión hay una solución que no aparece en la televisión. Claro. Y eso tiene que ser así, porque esas personas están como creando algo desde una pureza que no tiene que ser contaminada hasta que esté desarrollada, ¿no? Y entonces ha llegado el momento que los educadores entren en contacto con estas personas. Un educador tiene que estar enamorado del futuro de la humanidad. Fíjate que una persona que es drogadicta, lo primero que se carga es su futuro. Claro. Claro, sí, lo vive el presente, ¿no? Cuando hablan del poder de la hora, que piensen en los drogadictos, vienen el poder de la hora, pero hundidos en un agujero negro, ¿no? Sí, tanto. Entonces es muy importante crear una idea de futuro de la que nos podamos enamorar. También eso combate la droga, ¿no? Claro. Creer en un futuro en el que se van a desembarcar cosas nuevas. No puedes creer en un futuro maravilloso viendo las noticias de la tele. Tienes que buscar educadores que hablen de ese futuro maravilloso, ¿no? Entonces, la clave está en el educador. El problema no está en el adolescente, sino en los educadores. Ni siquiera en el sistema educativo, en la formación de los educadores. Ahí es donde está para mí el problema, ¿no? Y quien tiene hijos como yo, por ejemplo, Carlos, entre 13 y 16 años, que es una mala edad y sabemos que están consumiendo alcohol y drogas, ¿tú cómo crees que podríamos educarlos empoderando? Claro, fíjate que el problema de educar es que requiere mucho tiempo, ¿no? Claro. O sea, con la droga hay dos cosas, ¿no? El efecto bombero, que es donde se invierten más medios y está bien, ¿no? Pero el bombero te apaga el fuego, pero no impide que tú vuelvas a generar otro fuego. Claro. Entonces, el problema de la educación es que primero hay que educar a los educadores, ¿no? Sí. Que vean que una cosa es el personaje que está atrapado en la droga, de tu hijo o tu hija, y otra cosa es el ser que hay detrás de ese personaje. Claro. Eso es lo que el autoconocimiento tiene que ver. O sea, por ejemplo, una cosa que recomiendo a la gente. Fijaos, un ejemplo de lo que hace un profesor que me ha contado, como hago formación con ellos, un profesor muy bajo, un secreto de una cosa que sirve de inmediato a un educador, ¿no? Dice, mira, cuando un alumno en clase se me enfada, entonces yo llevo un espejo en el bolsillo, se lo saco y se lo pongo delante. Dice, porque me di cuenta que nadie cuando está enfadado se mira en un espejo. Es verdad. Pero fíjate qué herramienta tan simple y sencilla de autoconocimiento que luego tienes que completar pues, con un discurso o lo que sea, ¿no? Ahí está el trabajo personal del profe. Es decir, a veces lo que necesita el adolescente es un espejo en el que mirarse, ¿no? Claro. Y el educador tiene que llevar ese espejo en el bolsillo, algo ya en sentido metafórico, ¿no? Sí. Y que se mire, pero sin juicios, porque el espejo no te juzga. Claro.
Claro, porque es que hay una belleza en la persona que se enfada, sus ojos se encienden, tiene energía. Sí. Lo que pasa es que normalmente no se le da una dirección sabia al enfado, Claro. pero la persona se siente poderosa cuando está enfadada. Sí, como superior, ¿no? Digamos. Claro, si esa energía Ujú. se supiese administrar, tendríamos un enfado sabio para cambiar las cosas, ¿no? Claro. No un enfado inútil. Ajá. Porque muchas veces detrás de un drogadicto hay una persona enfadada con la vida también. También. Sobre todo si son más adultos, ¿no? Y han tenido experiencias. Ajá. Está enfadada con la vida y entra en el agujero negro, ¿no? Sí. A ver qué pasa, ¿no? ¿Tú crees, Carlos, que se está perdiendo los valores familiares entre la juventud? Bueno, yo que se pierdan ciertos valores familiares me parece bien. Ujú. Porque, claro, lo importante no son los valores, lo importante es la sabiduría. Ajá. Te pongo un ejemplo. Tú piensas en los valores de dos pueblos que se están matando. Ujú. Cada uno cree en sus valores, pero precisamente creer esos valores los llevan a enfrentarse. Claro. Es decir, los valores, como los principios, tienen que ser principios. No unas cosas en las que te encarcelas, sino unas cosas dinámicas, que a medida que tú vas evolucionando cambien tus valores. Claro. Mira, eso lo hemos visto en la sociedad. Antes, dentro de la ética y la moral, se condenaba a la homosexualidad, y ahora no. Es decir, los valores tienen que evolucionar, Claro. junto con el ser humano, ¿no? Ujú. Entonces hay unos cuantos valores atascados que tienen que hundirse. El problema es que tienen que generarse unos valores que sustituyan a esos valores, ¿no? Claro. Ahí es donde está la labor educativa y la labor idealista de crear ideas y conceptos de un mundo diferente, ¿no? Entonces, los valores son para valorar a la persona, no para encerrar a la persona dentro de ellos. Claro. Eso es un error que se ha cometido muchas veces. Muchas veces, sí. Sí. Bueno, Sonia. Pues yo para Carlos no tengo más preguntas, pues, tengo muchísimas, ¿no? Pero no nos daría el programa. Pero Carlos, sobre tu experiencia con los adolescentes, a modo de reflexión o de resumen, ¿qué podríamos hacer la sociedad en el conjunto? ¿Qué pautas podríamos seguir en nuestro núcleo familiar, con nuestros adolescentes, en el centro escolar, los profesores con los alumnos y también en la calle, los vecinos y vecinas? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestros adolescentes no tengan que buscar la droga? Bueno, hay las medidas de urgencia, de las que ya me parece habláis en el programa mucho, ¿no? O sea, ya habláis de todas esas medidas, todos esos indicios de que se está drogando el chaval, ¿no? Ujú. De eso ya tenéis mucha documentación. Sí. Entonces, a mí me gustaría hacer énfasis de que en vez de pensar en qué puede hacer la sociedad, qué puedo hacer yo, ¿no? Para cambiarme como educador, podríamos decir. Entonces yo lo que recomiendo es autoconocimiento. ¿Y cómo? Si yo no tengo tiempo, si yo no tengo dinero. Mirad, Internet está lleno de cursos gratuitos. Uh-huh. Buscad, yo qué sé, inteligencia emocional, vídeos de inteligencia emocional. Y entonces ahora viene el poder de encontrar tiempo. Es más fácil de lo que parece. Uh-huh. Todo el mundo hace cosas automáticas. Planchar, lavar los platos, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que se busquen youtubers de autoconocimiento, de inteligencia emocional, de cómo relajarse, todas esas herramientas que necesita el educador para enseñar a su hijo y a sus alumnos. Y se las meta en el móvil. Y con el pinganillo, cuando está en el metro, en el autobús, lavando los platos o planchando, en vez de centrifugar los mismos problemas de siempre, no llegar a ninguna conclusión, ¿no? Claro. Formarse. Porque además el YouTube tiene una magia. Un YouTube te lleva a otro YouTube. ¿Ves? Que está al lado. Así, sí. O sea, y te puedes convertir en un experto sin darte cuenta en el tema, ¿no? Y de forma gratuita, solamente aprovechando los tiempos muertos, en los que te haces daño pensando que eres un mal educador o que no sabes ayudar a tu hijo. Uh-huh. En vez de hacerte daño en tu impotencia, desarrolla tu conocimiento. Hoy puedes, es gratis y tienes todos los tiempos muertos del día para poderlo hacer. Y no hay que ser un profesional, ¿no? Tan solo hay que querer. Claro, porque además en ese navegar por Internet, tú ya en el Google harás las preguntas, cuando sepas un poco más, harás las preguntas pertinentes que te llevarán a un libro, te llevarán a otro YouTube, a otro vídeo, etcétera, etcétera. Es decir, hoy no hay excusa para decir no puedo cambiar el mundo. Hay gente que ha generado muchas ideas, están en la red y el educador tiene que ponerse al día, en autoconocimiento, en saber gestionar sus emociones.
en saber cómo gestionar las emociones de su hijo adolescente. No decir, voy a pedir consejo, no, ¿qué hay que pedir consejo? Si está a tiro de tu móvil. Claro. Y hay verdaderas maravillas de personas que han pasado por graves problemas, la han superado y han hecho un YouTube. De verdad, Claro. es que es algo increíble. No sale en la televisión, pero existe. Existe, claro que sí. O sea, un mundo diferente existe en determinadas zonas de la red, por supuesto, Claro. que es la que con tu voluntad de padre y educador y con tu amor irás a parar sin duda. Si tú insistes, el Google te llevará allí, sin duda. Y podremos comprender mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo todo empieza por entender, ¿no? Y conocer cuáles son esas emociones y cuáles son esas necesidades que tenemos como personas en determinados momentos. Claro, porque ¿sabes cuál es el problema base? Que lo que tú recibiste como alumno no te sirve hoy como educador. O sea, tú no puedes ayudar a tu hijo drogadicto con la educación que recibiste. Claro. Claro. Y se pone voy a mirar expertos. Bueno, está muy bien, pero es que esos expertos están en la red. Claro, y busca el que resuena contigo, además. No basta con que una persona diga algo interesante, tiene que resonar contigo. Claro. Y puedes elegir, ¿no? Porque entonces la entiendes, la comprendes, te explican historias que han pasado, se hacen historias vivas, ¿no? No es algo neutro. O sea, tenemos herramientas para creer en un futuro nuevo, diferente, donde la droga desaparecerá por puro autoconocimiento. Eso es, y podemos empezar hoy con nuestro móvil. Claro, todo el mundo tiene móvil y todo el mundo tiene tiempos muertos. Nadie no hace a lo largo del día cosas de forma automática. Todo el mundo. Y yo invito a los oyentes a que piensen, cuando están planchando, cuando están en el metro, me jugaría algo que el 80% del tiempo es en pensar en cosas que no tienen solución y darle vuelta. O juzgar a alguien. Como una centrifugadora de lavadora que da vuelta y vuelta y vuelta y no va a ninguna parte, ¿no? Sí. No, si tú no vas a ninguna parte es porque te falta conocimiento. Y ese conocimiento está. Búscalo. Búscalo desde tu corazón, que te guiará a través de la red. Pues, Carlos, muchísimas gracias. ¿Tú tienes algo más, Tony, que decirle? Pues nada más, ha explicado muy bien y muchísimas gracias, Carlos, por participar, por creer en mí y en este espacio en Radio Guadaira. Y que nada, que mucha salud, feliz año nuevo, mucha salud y a bueno, seguir trabajando. Y a seguir trabajando, claro. A seguir trabajando por un futuro mejor. Yo os agradezco vuestra labor, que es muy importante. Pensad que podéis... Yo, cuando estaba en el colegio, estuve 2 años en una emisora municipal, en Radio Castelldefels, y sé los problemas por los que pasáis, pero también conozco el espíritu de las personas que trabajan gratis allí y que si de repente llama un oyente de 3 pueblos más allá, ¿verdad? Te llenas de alegría. Dices, mira, hemos llegado a Sevilla o lo que sea, ¿no? Sí. Todo eso lo he vivido yo y es algo muy hermoso. Pero cuando yo estaba ahí en la radio municipal, las radios municipales no estaban en Internet. Pensad que ahora podéis llegar incluso a Sudamérica. Haced YouTubes de los programas y subirlos. Esa es mi recomendación. Tendréis mucho más oyentes. Y la excusa será hacer el programa de radio. Al final haréis un programa internacional a través de la radio. Son tiempos maravillosos. Os agradezco vuestra labor y pensad eso, que vuestra labor no solo es para Alcalá. Estáis en la red y podéis ayudar a una persona que está ahí perdida en medio de la selva y que escucha mejor lo que vosotros estáis diciendo. Muchísimas Para gracias. nosotros es nuestra mejor droga, ¿eh? la radio y sobre todo saber que tenemos a nuestros oyentes ahí a cualquier parte del mundo hoy en día gracias a intentos como este. Los vamos subiendo todos los días para que lleguen a cualquier persona, aunque no nos estén escuchando en este momento, ¿verdad? Así. Así que padres, muchas madres y muchos educadores y sobre todo también muchos jóvenes, los que nos estén escuchando para que analicen por qué acuden a ciertas adicciones para rellenar ese vacío que, bueno, un vacío, ¿no? Quizás para encontrar algo que está en sí mismo, ¿no? Dentro de sí mismo y que lo están buscando fuera. A ver si con este programa consiguen llegar a lo más hondo de su ser. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, a Carlos. vosotros, ha sido un placer. Gracias, Un a ti, abrazo. adiós. Adiós, un abrazo. Tony, ¿comprenderemos alguna vez a nuestros adolescentes? Fíjate. Que no, que paradigma, ¿no? Que historias, ¿no? Que al final no tenemos una varita mágica. no.
a través de la información y a través de las experiencias propias que venimos tocando cada semana a través de este programa, quizás podamos llegar más adentro. Pero desde luego la solución la tenemos todos. La solución es de cada uno, ¿no? Es como como haciendo un argumento de lo que ha explicado Carlos. Está en uno mismo, ¿no? Por ejemplo, pues mira, por la semana que viene vamos a hablar, Sonia, de la adicción a los medicamentos. La adicción a los medicamentos, que también los medicamentos crean adicción. Crean adicción, sí. Y aparte que se pasa muy mal en el síndrome de abstinencia, si estás muy enganchado a cierto tipo de medicación, cuando se te retira, pues pasas a un síndrome de abstinencia bastante malo. Y bueno, ya conoceremos a la persona, a nuestra invitada la semana que viene, que nos explique su historia de vida, cómo reaccionó ella cuando le retiraron la medicación, cómo se sintió, cómo se sentía cuando la tomaba, cuando no la tomaba. O sea que vamos a ir investigando y vamos a ir haciendo una recopilación de historias de adicciones para que todo el mundo pues las conozca, ¿no? Al menos las conozca, y luego cada uno en su trabajo de autoanálisis y autoconocimiento pues elija si depender de ellas o no, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Y bueno, sé que has pasado muy buena Navidad, así que Sí, me alegro muchísimo. Igualmente. Y que esté todo estable. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón.